Buenos días estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema sobre la posguerra y la Guerra Fría. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Identificar los cambios en la realidad latinoamericana a partir de la fundación de la República Popular de China y el ascenso de los países árabes y el predominio de la Guerra Fría. Pero antes quiero hacerles unas pequeñas preguntas para ver qué tanto saben acerca del tema. La primera de ellas es: ¿en qué continente se encuentra la República Popular de China? La siguiente pregunta es: ¿por qué se dio el conflicto entre Estados Unidos y Rusia? Espero que me respondan en los comentarios para yo leer sus respuestas, por favor, muchachos. Ya, ahora sí avanzamos con el tema. Después de la guerra se dio una expansión económica. Estados Unidos llevó adelante el Plan Marshall para reactivar las economías europeas y reconstruir los centros industriales de sus aliados de la guerra, de Alemania e Italia. A mediados de los 50, Europa estaba en crecimiento y en el ámbito internacional se experimentaba un auge. Se produjo una ampliación de la oferta de alimentos, bienes de consumo, artefactos eléctricos y otros. La República Popular de China. Desde 1920 la gobernó Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, pero enfrentó la oposición del Partido Comunista que, dirigido por Mao Zedong, resistió a los invasores japoneses. Luego de la Guerra Mundial y de la larga marcha, logró triunfar y controlar todo el país. Chiang se retiró de la isla de Taiwán, reconocida como China. En 1949 se reclamó la República Popular de China como Estado comunista con matices propios de las particularidades culturales chinas. En la península arábiga surgieron nuevos estados. Varios de ellos, así como Irak e Irán, tenían grandes reservas de petróleo. El petróleo era explotado y comercializado por compañías europeas y norteamericanas. Se formó la Liga Árabe con fines de cooperación y defensa. El ascenso árabe, liderado por Gamal Abdel Nasser, que ocupó el canal de Suez y lo arrebató a una compañía con accionistas de Gran Bretaña y Francia. Después de la guerra fueron a Palestina muchos judíos víctimas de la persecución nazi. Y en 1947 la ONU aprobó dividir Palestina en dos territorios, uno para los árabes y otro para los judíos. Los judíos fundaron en 1948 el Estado de Israel y ampliaron su territorio mediante la guerra. Desde entonces hay enfrentamientos entre Israel, apoyado por Estados Unidos, y los palestinos, respaldado por el mundo árabe. El auge de la Guerra Fría. Se dio un enfrentamiento abierto, la Guerra Fría, entre la Unión Soviética y sus aliados con Estados Unidos y los suyos. Estos últimos constituyeron un organismo de defensa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en sus siglas OTAN, con un comando militar común. Como respuesta, los países del bloque oriental firmaron un pacto de Varsovia para la coordinación militar. Se levantó en Europa la cortina de hierro que dividía a los dos bloques. Las dos superpotencias producían cada vez más armas de destrucción masiva. En pocos años, la Unión Soviética tenía la bomba atómica. Ya en 1950 estalló la guerra en Corea, que terminó con la división de la península en dos repúblicas, al norte la comunista y al sur la capitalista, apoyado por Estados Unidos. La pugna entre la Unión Soviética y Estados Unidos enfrentaban dos formas de concebir la sociedad: la propiedad, la organización económica y el gobierno. Los norteamericanos y sus aliados defendían el capitalismo como una economía abierta. En muchos países pobres surgieron movimientos que simpatizaban con el comunismo o proponían sus propias formas de socialismo. El país fue dividido entre el norte comunista y el sur capitalista. Las fuerzas de Vietnam del Norte y el Vietcong, liderados por Ho Chi Minh, enfrentaron a un enorme ejército que realizó ataques masivos y bombardeos de saturación. La guerra de Vietnam constituyó una derrota para Estados Unidos, que se produjo por la valentía y la decisión de los vietnamitas.
y por la actitud de los jóvenes norteamericanos que se negaban a ir a una guerra que no consideraban justa. El muro de Berlín. La ciudad de Berlín estaba en medio de Alemania comunista. Los aliados la dividieron en 4 sectores de ocupación. Los soviéticos trataron de expulsar a los norteamericanos, británicos y franceses, y procedieron al bloqueo del paso de suministro por tierra hacia sus sectores, que se transformaron en una especie de isla capitalista. El bloqueo falló, pero años después las autoridades de Alemania Oriental construyeron un muro de 45 kilómetros alrededor del sector occidental de la ciudad. El muro de Berlín se transformó en un odioso símbolo de la Guerra Fría. Esto es todo, muchachos. Como tarea, quiero que realicen un organizador gráfico sobre los aspectos más relevantes que hemos analizado en esta clase. Y también les dejo la evaluación que por favor necesito que la desarrollen. Eso es todo, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.